el rescate bancario en España va dando muestras constantes del bochorno que representa para el gobierno y su imagen internacional sobre su economía. El asunto es que no se sabe si pedir decenas de miles de millones a nuestros socios para el sector financiero, o pedir más, para evitar un segundo rescate, y evitar la inevitable intervención total. Igual que en los países bananeros sospechosos de pucherazo, el proceso de valoración del rescate, han participado el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, el Bundesbank alemán, el Banco Central de Francia y hasta el de Holanda. Uganda también había solicitado entrar. Todo para vigilar que dos consultoras extranjeras, como Roland Berger y Oliver Wyman, hacían bien los cálculos, que el humillado Banco de España no era capaz de mostrar. El gobierno no ha tenido más remedio que publicar oficialmente lo que necesita la banca española en inglés, sin dar fe de si también era buena la versión en español. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, avisó a la prensa de que lo correcto era la nota en inglés, y que solo distribuía otra en castellano por cortesía, pero que podía contener fallos. Y lo dijo en Madrid, en la sede del Ministerio de Economía, y con solo la presencia del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy. Ambos han dejado abiertas demasiados interrogantes. El secretario de Estado de Economía no pudo responder a las preguntas sobre cómo se instrumentará el proceso de recapitalización de la banca española, porque aseguró que las condiciones las impondrá la Comisión Europea. A pesar de que Rajoy se ha mostrado contrario a crear el llamado Banco Malo desde su reelección, ahora se implantará porque Bruselas lo ve más eficaz. El ministro de Economía, Luis de Guindos, llegó a las 16 en punto del jueves a Luxemburgo negándose a solicitar en ese momento formalmente el rescate europeo. Y Bruselas le ha puesto límite obligado y sin dilación, hasta el lunes 25 de junio, como el reo. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, rogó al final del Eurogrupo que el Banco Central Europeo sea creativo y compre deuda española e italiana para que los inversores no crean que es presa fácil. Todo ello con España en la portada de los medios internacionales, por sus problemas para encontrar inversores en sus títulos. Pero debe haber más, para que toda esta vergüenza evite al menos la intervención total al estilo griego, irlandés o portugués. Fidelity, la tercera gestora de fondos más grande del mundo, dice que Italia y España se encaminan a rescates completos. Chicos, venid, que va a comenzar la conferencia. Bon día. El otro día me preguntaron en qué se parece el papel albal a Rajoy. Jo creo que ambos lo usan para esconder la pata en el congelador después de meterla. No solo eso, piensa que el papel albal se usa para conservar a los chorizos. Pero no seáis malos. ¿Dónde está Carmen? No sé. Deba está comprándose un Wonderbra. El Wonderbra es como el partido del gobierno. Oprime a los de dentro. Engaña a los de fuera. Y levanta viejas emociones. Ya estoy aquí. Perdone, pero estaba de compras en el súper y en la tienda de ropa. ¿Qué vamos a aprender hoy, jefe? Hoy os voy a enseñar los sistemas automáticos. También se les llama robots, o sistemas HFT. Ellos te dan señales de entradas y salidas. No es necesario que seas experto. Pero dan pelas cada día, o es una ruina, como los bancos. Los HTF dan hasta 20 señales de ganancia cada día. Y se puede instalar en el MetaTrader. Sentaros para que veáis una demostración. ¡Ay! ¡Qué bien! Así hay tiempo para pensar más. El proceso se ejecuta en dos partes. Primero, cuando abres la cuenta y operas, te instalan el HTF. Luego, cada vez que hay una señal, suena una campanita y dibuja una flecha. ¿Se puede usar en cualquier instrumento? Sí, y no solo eso. También en cualquier espacio temporal de cada instrumento. ¿Sabe usted cuál es la estadística de Asiartus? Ha llegado al 90% en el último mes. En tendencias al alza, a la baja y laterales. ¿Y solo hay que mover el dedito para comprar y vender? Sí, Carmen. Tan solo hay que ver que no se van a producir noticias que muevan con volatilidad el mercado, para no entrar en pérdidas repentinas. Esto puede ser una panacea para nosotros que estamos estudiando el curso de trading. Observar en la pantalla. Y luego me preguntáis. Eso. Que a mí me gusta el cine. Otra de las opciones que tienen los traders es la posibilidad de trabajar con sistemas automáticos.
sistemas que dan señales de compra y de venta y que no necesitan conocer absolutamente nada del análisis técnico para trabajar con un sistema así. Podemos ver un sistema, el Dynamic Range, en el que cada vez que da señales, pues el mercado se desplaza al menos unos cuantos puntos para hacer tácticas de spread. Lo estoy aplicando en el euro-dólar. Se puede observar como hay rangos pues de mínimos de 10-15 puntos aproximadamente, y que permite pues conseguir pues beneficios en torno a los 50-70 euros aproximadamente por operación, ¿no? Aunque en estos momentos las operaciones que hemos hecho en el día de hoy, que se pueden ver en la parte de abajo, ¿no?, en estas operaciones que hemos realizado, aquí, euro-dólar, todas estas de euro-dólar abajo, pues podéis observar que hay rangos, beneficios de 76, también de 16, 15, 41, 47 aproximadamente, pues están dirigidas a hacer pequeños scalp en el euro-dólar. Bueno, aquí ya tenemos la primera señal, ha saltado la alarma. Entonces colocamos la posición pulsando F9 y ponemos vender. ¿Okay? Mientras la lateralidad del mercado continúa, el sistema nos ha dado ahora señales de largos. Bueno, pues vamos a realizar una operación en largo, ¿okay?, aquí en estas dos señales que nos ha dado. Ella que nos permite, por una parte, bueno, pues estamos utilizando el movimiento de subida en la segunda operación, en la que, como se puede observar abajo, pues estamos alcanzando un beneficio de unos 35 euros, 27, ahora ha bajado un poquito, y preparamos la operación para cerrar la orden. Bueno, pues el mercado ha subido ligeramente, estamos ganándole pues 30 euritos, en torno a los 30 euritos, okay, 29,45, y ahí, bueno, pues materializamos, pues al buchaco. Ahora vamos a esperar a que el mercado descienda. Es domingo y el mercado ha abierto con gap a la baja, entonces vamos a aprovechar la caída pues para cerrar las posiciones. Cerramos la operación, ¿okay?, y completamos la táctica que empleamos el pasado viernes con el sistema de Dynamic Range. Hola, Fernando, ¿podemos comenzar? Empezamos desde el principio. Merkel nace en Hamburgo, República Federal de Alemania, el 17 de julio de 1954. Es una químico-física política alemana que desempeña las funciones de canciller de su país desde el año 2005. Es miembro y presidente del CDU, Unión Demócrata Cristiana de Alemania, desde el año 2000 y diputada del Bundestag. Su padre hace algo poco habitual. Cuando ella nace, trasladó a su familia al bloque de la Alemania Oriental, donde Merkel obtiene el doctorado en físicas y se casa, y rápidamente se divorcia de Ulrico Merkel. Comienza a vivir con el profesor divorciado de 2 hijas, Joachim Saber. Dedicándose a la investigación, comienza su carrera política en Juventud Libre Alemana del Este, cuando el muro de Berlín cae, alcanzando rápidamente el puesto de secretaria del Departamento de Agitación y Propaganda.
Angela Merkel es entonces una de las principales expertos en comunicación política de la dictadura socialista. Viaja frecuentemente por los países del bloque de acero, especialmente a Moscú. Habla alemán, inglés y ruso perfectamente. Caído el muro de Berlín en el año 1998, la CIA trata de montar el relevo político reclutando a los responsables del régimen socialista y acepta ponerse al servicio de Estados Unidos. Un mes más tarde de la caída del muro, cambia de casaca y entra en las filas de Despertar Democrático, de corte demócrata cristiana de Alemania Occidental, como encargada de relaciones con la prensa. Se descubre que el presidente de su partido, Wolfgang Schütz, es un ex colaborador de la Stasi, la policía política de la dictadura socialista. Es precisamente Angela Merkel quien anuncia personalmente a la prensa la dolorosa noticia que obliga a Schütz a dimitir, permitiéndole a ella misma reemplazarlo a la cabeza del movimiento. Gracias al resultado de las últimas elecciones legislativas de la RDA, Angela Merkel forma parte del gobierno de Lothar Matthäus, convirtiéndose en su vocero, aunque el Democratic Aufbox no había obtenido más del 0,9% de los sufragios. Al disolverse la RDA en el seno de la RFA, Angela Merkel es electa diputada al Bundestag y entra en el gobierno de Helmut Kohl, en el puesto de ministro de la Familia, de la Juventud y de la Condición Femenina, con la polémica de su condición de divorciada, sin hijos, envuelta en una relación de concubinato para ocupar el puesto de ministro. Como resultado de un escándalo de financiación ilegal de su partido, que comprometía a varios de sus líderes, entre ellos al propio Kohl, su antiguo mentor, al que criticó públicamente y pidió una renovación del CDU que debería comenzar por prescindir del ex canciller. De modo que fue destituido y fue la propia Merkel quien le reemplazó al frente del CDU, siendo la primera mujer en ocupar dicho puesto. El 22 de noviembre del 2005, el Bundestag eligió a Merkel canciller de Alemania, con la mayoría de los votos de la Gran Coalición. Es la primera mujer que ocupa la Cancillería y la primera en gobernar a Alemania desde los tiempos de la emperatriz Teofano Scleraina en el año 956 al 991 y la primera persona de la antigua RDA en acceder a la Cancillería de la Alemania unificada. Y no oculta su intención de obligar a Francia y a Holanda a aceptar un documento equivalente al proyecto del Tratado Constitucional que ambos países rechazaron anteriormente por la vía del referéndum, ni su intención de retomar el proyecto de fusión entre las zonas americanas del libre comercio y la zona europea también de libre comercio, con vistas a la creación de un gran mercado transatlántico, según la antigua fórmula de Sir Leon Brittan. Su carta astral nos muestra la radiografía de la mujer más poderosa de Europa, en la que resaltan varios aspectos positivos y otros muy preocupantes. Su carta tiene bastante similitud con la carta de Estados Unidos, Sol y Júpiter en Cáncer, en el sector 7 y ascendente en Sagitario. Saturno en el sector 10 le da un elevado sentido de la seriedad y control del entorno. Pero hay una configuración preocupante. Es su Neptuno en el medio cielo lo que le da un carácter de extremo idealismo, y con su Sol en cuadratura suele proporcionar políticos radicales de izquierdas, de perfil dictatorial, con extrema austeridad. Otro aspecto es la conjunción Sol-Urano, que la hace fría y sin sentimientos, y que situado en la casa 7, junto con Mercurio y Júpiter, indica que suele liquidar a sus socios con inteligencia y fuerza, y ser infiel y traicionar ideales pactados, experimentando cambios repentinos de decisión. El tránsito en cuadratura de Saturno Sol natal le está proporcionando profundas dificultades, manifestándose en dos rudos golpes que para ella son momentos claves, en noviembre del 2011 y en agosto del 2012, que está por venir. En la primera fecha se reconocía en el G20 que ni el Tratado de Lisboa ni el modelo de gestión de ordena y mando impuesto por París-Berlín han dado solución a la crisis del euro, introducida en una recesión en la que Merkel se distinguió por diseñar protegiendo más a Alemania que a las otras zonas. En la segunda fecha
se volverá a valorar que las fórmulas de austeridad impuestas a los PIGs europeos no son válidas, algo que continúa insistiendo en estos días. Un Marte situado en casa 1 le proporciona una energía y vitalidad digna de un militar. Sus debilidades vienen también por la situación de su Venus y Plutón en el sector 8, la casa de la muerte, lo que la configura como una mujer sin sexo, fría y sin atractivos femeninos, que combinado con un Saturno en Escorpio da la razón a Sarkozy cuando criticaba su vestimenta y su poco gusto por el acercamiento a las expresiones cariñosas. Nos encontramos con un angelito blanco con fácil metamorfosis a angelito negro y dotándose de gran convencimiento que puede arrastrar a las masas europeas a la confusión y al suicidio. Su afición por la bebida es algo que cada vez se oculta menos. Análisis para la semana del 2 al 6 de julio del 2012. Vemos al DAX en el que se ha acercado a intentar romper la línea de tendencia a la baja, formando una figura HCH con cabeza en la zona de mínimos, en la zona del 5.943, y que augura un movimiento alcista todavía más alto, aunque dudamos de ello. En estos momentos se encuentra con clara divergencia reversal negativa entre los dos puntos máximos que ha realizado y los dos del RSI, y ahí ya tenemos una primera indicación de posibilidad de giro. La segunda opción es que en el momento en el que él ha arrancado ha dejado un gap pendiente de cerrar en la zona del 6.248. La segunda indicación es que el ciclo en el que se está encontrando es un ciclo de onda 4, como se puede apreciar, y le falta una 5 en el que debe de enviarla al 5.667. La caja de Gann nos indica que tanto la caída hasta formar ángulo de 45 grados hasta la nueva subida, en el que se ha estado moviendo en movimiento de 35 grados, ha sido dentro de los rangos habituales. La decisión la pasada semana de que la eurozona cedió y rescatará bancos de forma directa le ha dado alas a los mercados financieros, a pesar de que en breve se verá el hito o piedra que se va a encontrar Alemania en el pacto fiscal, ya que existen 6 recursos que intentan frenar el aporte alemán. El movimiento el pasado viernes en el gráfico de 30 minutos se observa ese gap que hemos visto en el gráfico diario y que le llevó a zona de resistencia situada en la zona del 6.430. Ahí, en sobrecompra, todavía no forma divergencias acusadas como para indicarnos que se puede producir una corrección. Hay posibilidades de que él siga subiendo, puesto que la fuerza que tiene el mercado en estos momentos es bastante alta. Por lo tanto, se sugiere posiciones largas en la zona de techo, es decir, en la zona del 6.434. Va a ser difícil cogerlo en este punto, porque la apertura puede originar otro gap al alza, puede ser lo suficientemente amplia como para poder coger el objetivo del día. El Dow Jones está mostrando un aspecto bastante parecido al del DAX. En estos momentos se encuentra también en zona de resistencia, en la zona del 12.817 aproximadamente, que es este nivel que tenemos aquí, con una figura HCH invertida con proyección a la zona del 13.455. Finalizado el movimiento de caída, si nos damos cuenta, ha hecho el ABC y ha empezado a arrancar nuevamente hacia formar nuevo ciclo. Este nuevo ciclo alcista le envía al Dow a la zona del 13.326. Hay que tener en cuenta que está en zona de resistencia y ya ha cerrado la onda 5 a apenas unos puntos por encima del máximo de la 3, por lo tanto también se recomienda la apertura de posiciones largas.
las posiciones largas se pueden abrir en la zona del 12.833. A estas posiciones largas la apoya una divergencia alcista que podemos observar. Aquí tenemos el ABC, y el movimiento de subida le debería de proyectar hasta el cierre de la divergencia, que se produciría en el momento que toque el punto B en la zona del 13.287. Por lo tanto, posiciones largas en la zona del 12.833 con objetivo de alcanzar el 13.287. En el gráfico de 30 minutos se puede tener otra visión. Para los day traders se puede observar que el Dow Jones se encuentra en zona de resistencia. Esta zona en la cual ha introducido al RSI en zona de sobrecompra, sin tener en el corto espacio de tiempo divergencias a la baja. Sí la hay en un espacio temporal superior. Para el day trader el escenario es diferente. En el último momento el mercado ha hecho una estrella errante, y esta estrella con gap en la parte inferior nos está indicando que debería de realizar un recorte hasta al menos la posibilidad de realizar el cierre de este gap. A esto le acompaña una engulfing, que es la vela que es la anterior, y en una engulfing los movimientos de recorrido empiezan a ser descontados hasta llegar hasta el 61,8%. Por lo tanto, la conclusión sería la apertura de posiciones en corto en un perfil intradiario en la zona del 12.817, nada más abrir, con el objetivo de alcanzar la zona del 12.775, y a partir de ahí nuevamente posiciones largas porque se iría a la zona de máximos. Que el IBEX realice una apertura con gap al alza no significa que haya perdido la posibilidad de visitar nuevamente la zona de mínimos, ya que está, según el ciclo, en un movimiento de onda 4 y le espera la 5 a la zona del 5000. Ahora, eso sí, el apoyo de la divergencia alcista con un HCH invertido sí hace que el mercado pues tenga un rebote lógico y que pueda llevarle al cierre de la última de las divergencias que formó. La divergencia se encuentra en la zona del 7358. En estos momentos el movimiento de onda 4 seguiría siendo válido, ya que todavía le faltaría una distancia considerable para poderse solapar con la 1, cosa que de suceder habría un fallo de onda de ciclo bajista y tendríamos que cambiar la posibilidad de visitar la zona de mínimos. Pero tal como está la economía, con una salida con nuevos récords de capitales, con 121.891 millones hasta el mes de abril, y un ministro de Economía que está advirtiendo que la recesión todavía se pondrá mucho más dura, es poco probable de que el fallo se produzca. Por lo tanto, se sugieren la apertura de posiciones largas en la zona del 7011, con el objetivo de alcanzar la zona del 8139. El pasado viernes dejó un tremendo gap a la baja pendiente de cerrar, y también dejó pendiente otro gap el día anterior, del miércoles al jueves, también pendiente de cerrar. Pero eso no quiere decir que lo voy a hacer en los próximos días, ya que por el momento no nos encontramos con divergencias, aunque sí situaciones de sobrecompra. Lo lógico es que él realice ciertas correcciones e introducir al RSI en la banda de 40, que puede ser el movimiento más seguro que pueda tener el oscilador antes de volver a realizar un nuevo impulso al alza. Dentro del día, y viendo el gráfico de 30 minutos, sí dejó divergencias a la baja. Por lo tanto, es normal observar que pueda realizar una corrección técnica, al menos hasta el 61,8% de todo el movimiento de subida, de todo este movimiento, una corrección técnica al 61,8%,
que está situado ese 61,8% en la zona del 68-64, para nuevamente volver a realizar un movimiento impulsivo al alza que le pueda situar por encima de los máximos anteriores. El eurodólar, tras realizar su HCH, tener su proyección a la baja, se enfrenta a una resistencia situada en la zona de 1.2610, a la cual pues ya ha realizado un pullback anteriormente y va a por el segundo. Este segundo toque tiene posibilidades de que lo rompa debido a las decisiones tomadas el pasado viernes por el G20 y que le pueden dar nuevamente alas al euro para intentar alcanzar la zona de 1.30. Ya en el gráfico de 30 minutos se observa cómo en el movimiento impulsivo ha realizado dos gallardetes y está pendiente de concluir el tercero con proyección a la zona de 1.2740. Él cerró en la zona de 1.2661 y por lo tanto se sugiere posiciones largas en la zona del 1.2667. Posiciones largas de 1.2667. Fijaros que en este movimiento ya tenemos advertencia en los osciladores de tener divergencias a la baja. Y esta divergencia le proyectaría a la zona de 1.2544. Por lo tanto, se puede colocar perfectamente unas brackets con la finalidad de alcanzar uno de los dos tramos. Las brackets estarían situadas en la zona, lo digo enseguida, de 1.2618. El oro sigue pues peleándose en la zona del 1500 a 1650 en un movimiento lateral en el que le configura en un ciclo, está configurado en un ciclo bajista, con vistas a alcanzar la zona de 1477. En este movimiento, en estos momentos, no está sugiriendo ningún tipo de posiciones. No hay punto claro de aceleración en el cual pues podamos encontrar varias confluencias. Así que por el momento vamos a dejarle correr hasta la próxima semana.